Uy, qué día tan recargado. He tenido que hacer mucha cosa. Voy a ir donde las doctoras Valentina y Daniela que me saquen de unas inquietudes que tengo, que me saquen de dudas. Buenas noches, doctora Valentina. Buenas Buenas noches, noches. doctora Daniela. Buenas noches. Bueno, el día de hoy recurro hacia ustedes con el fin de que me resuelvan unas inquietudes. Bueno, básicamente quiero hablar acerca del tema de la adquisición de la lectura. ¿Y qué te gustaría saber específicamente? Pues bueno, me gustaría saber por qué hay personas que se les dificulta la adquisición de esta. Pues pueden ser muchas las razones. Entre ellos se encuentra la estimulación del lenguaje en los hogares. Es decir, que tanto sus padres hablen con sus niños y les enseñen auditivamente las palabras. Los niveles de educación y los hábitos de lectura que tengan los niños y los padres. Cuando los niños apenas están aprendiendo. Pero muy especialmente por un mal desarrollo de la conciencia fonológica y por no tener una comprensión como adecuada de lo que se lee. Bueno, y usted me habla sobre la conciencia fonológica. ¿Qué es esto? Pues bueno, hay muchos planteamientos acerca de esto. Por ejemplo, Gumperto dice que es la capacidad de analizar la estructura sonora del lenguaje oral, es decir, analizar y sintetizar las unidades del lenguaje oral, reconociendo los sonidos que la componen. Un ejemplo de esto, te pongo la palabra casa. Saber, por ejemplo, que la palabra casa tiene los fonemas C, A, S, A, y que el niño reconozca pues esos fonemas, que sepa que la palabra casa está formada por ella, que los entienda y posteriormente pues en la adquisición de la lectura, que el niño vea el grafema y pueda identificar cómo es el sonido del mismo, pueda identificar cuáles partes lo componen, sea capaz de descomponer la palabra, de componerla, pueda ser capaz de jugar con ella. Esto es vital para que el niño tenga como una buena conciencia fonológica, para que posteriormente pueda tener una buena adquisición del lenguaje. Pues estos elementos son vitales para esto. Y según Flores, esta es la capacidad, es un elemento que nos permite tener la capacidad de proveer las habilidades necesarias para establecer principios de correspondencia entre unidades sonoras, fonemas y unidades gráficas en la escritura. Es decir, que por ejemplo la letra M se sepa que suena M o M. Bueno, muy interesante todo lo que ustedes me dicen, abarca muchos temas, ese pequeño detalle. ¿Quién pensaría que algo tan simple fuera tan complejo? Pero mi pregunta acá es, ¿qué influye la comprensión de lo que se lee? Bueno, aquí también es muy importante, ¿cierto?, la comprensión, porque la comprensión no solamente para comprender lo que está escrito, o sea, para leerlo, no simplemente se requiere la conciencia fonológica. La idea también es comprender lo que está escrito, porque igual no, ¿para qué repetir lo que hay ahí si no se tiene una comprensión? Entonces en la comprensión influye como que haya una riqueza en el vocabulario del niño, porque de hecho pues a nosotros nos pasa que si leemos una palabra y no sabemos qué significa, quedamos en las mismas. Esa palabra no significa nada. Entonces, entre más riqueza de lexical haya, el niño también puede tener mejor comprensión de lo que lee. También como una buena precisión de lo que lee, porque muchas veces los niños ven una palabra y dicen que ahí dice otra cosa totalmente diferente. Y también como unas diferentes habilidades lectoras que pueden ser propiciadas, por ejemplo, por la lectura en casa o por actividades que estimulen pues estas habilidades desde los colegios. Entonces sí, es muy importante como propiciar esas actividades. Bueno, doctora Daniela, según lo que concluyo y entiendo, usted habla mucho sobre temas de oralidad y lectura. ¿Existe alguna relación entre el lenguaje oral y la adquisición de la lectura? Mm, sí,
hay muchos estudios pues que demuestran esta relación. Hay estudios acerca, por ejemplo, del retraso del lenguaje que plantean, perdón, del retraso lector, que plantean que un niño que tenga un retraso lector fue porque anteriormente no tuvo un buen desarrollo de la conciencia foneológica, porque hubo un ambiente que no le propició como ese desarrollo de la oralidad, porque hubieron muchas fallas, pues sobre todo en ese componente del lenguaje oral. Entonces sí se muestran bastantes estudios que evidencian eso, como que evidencian que por un mal desarrollo de esa oralidad, entonces posteriormente el niño no tuvo las herramientas para adquirir de forma correcta la lectura, y de ahí que se dificulte. Entonces, ¿en qué se basa el retraso lector? Bueno, ya que veo que es uno de los temas que me hablaste anteriormente. Sí, cuando hay retrasos en el lenguaje, primero hay que diagnosticar que no se traten pues como de fallas neurológicas, pues descartar por medio del diagnóstico que no sean otras las causas. Pero cuando ya definitivamente se dice si hay un retraso lector, pues hay tres tipos como de categorías de retraso. Hay uno que es leve, que es como que el niño se encuentra atrasado aproximadamente 6 meses respecto a sus compañeros. Hay otro que se llama retraso del lenguaje, y es como que el niño está atrasado de 6 a 2 años aproximadamente, o sea, tiene la misma edad cronológica que sus compañeros, pero se encuentra más atrás en su proceso de lenguaje. Y hay otro que ya es mucho más avanzado, y pues ya eso sí presenta muchos problemas, que es más difícil tratarlo por medio del tratamiento fonológico. Pero a lo que respecta el retraso el del lenguaje, que es en lo que se basan pues muchos autores para hacer su investigación, es algo como que puede ser tratado con un proceso fonológico, pero que cuando no hay un proceso fonológico, posteriormente puede traer un retraso en la adquisición de la lectura, que Valentina va a explicar un poquito como cuáles son esos problemas luego en la adquisición de la lectura. Pues para diagnosticar un retraso lector, principalmente se debe mirar como el nivel intelectual que tiene el niño en el colegio. Entonces, para eso se miran pues como las calificaciones. Si puntúa bajo en procesos en tareas de lectura y el rendimiento intelectual, pues esto indica que hay un problema para adquirir la lectura. Estas pueden ser en dos vías, la fonémica y la ruta semántica. Además de ello, también el niño no logra relacionar la unidad de la palabra con el sonido de esta, y se empieza a dar el retraso lector y ya lo que ya te mencioné anteriormente. Bueno, no, muy interesante. Tengo otra duda. Después de que me explicaron pues en qué consistía cada uno de los retrasos lectores, que ya me ha quedado muy claro, ¿cuál o qué es la ruta semántica? Bueno, sí, Valentina hablaba como de esas dos vías en la adquisición de la lectura, de la ruta fonológica y la ruta semántica. Para entender un poco pues la semántica, te voy a explicar primero la fonológica, y entonces, que es como, digamos, la que primero sucede. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que hacer el niño para adquirir la lectura es hacer esa traducción de los grafemas a fonema. Entonces, como te decíamos ahora, saber que la M que está ahí escrita significa M, y saber que la M con la A va a sonar MA. Saber pues empezar a relacionar estos grafemas con los fonemas, saber que tienen un significado, que lo que está ahí escrito tiene un significado, y que pues que no es simplemente como que una repetición, sino que va teniendo pues todo un sentido. Entonces, pues sí, esta es... Se pausó. Otra vez, sí, como 8 minutos. No, pero no se pausó, es batería agotada. Siga, Libby, le recortamos esa parte, no vaya a tocar nada, siga grabando. Siga ya, sigue. Eso, que sigue. Bueno, entonces sí, es como esa ruta fonémica, entonces es como traducir
esos grafemas que están ahí a fonemas, es decir, poner lo que está escrito en palabras habladas, ¿cierto? Entonces es la recodificación visual y auditiva de esos microelementos, es decir, como te decíamos ahora, saber que casa está conformada por unos grafemas y que tienen una traducción al lenguaje hablado. Y también, como decía Serrano y Dufour, entender que eso se da por una previa adquisición y apropiación de la conciencia fonológica. Bien, y la ruta semántica es simplemente adquirirle ya un significado, ponerlo en un contexto para que el niño lo entienda mejor. Exacto, pues es esa apropiación de los significados, como yo te decía ahora.